Comencemos en este domingo esta meditación de la palabra de Dios, repitiéndonos para todas las palabras del apóstol San Pablo a los romanos. Ese texto extraordinario de la carta a los romanos donde Pablo encierra todo el misterio de la revelación de Jesucristo. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Creo que lo primero que tenemos que hacer en esta mañana litúrgica de domingo es abrirnos a la sabiduría de Dios, porque es ella la que nos habla. Son los caminos incomprensibles y misteriosos de Dios los que Él quiere iluminar. Es ante todo el camino del corazón humano. Pues bien, en este caminar vamos a contextualizar las lecturas. Si ustedes ven, la primera lectura podría ser un texto intrascendente de tantas anécdotas que narra la Biblia. Simplemente el profeta Isaías está cuestionando al mayordomo de palacio del rey Ezequías, probablemente porque era extranjero egipcio y porque la confianza que había desarrollado en la corte hacía que participara desproporcionadamente en las decisiones políticas o de otro tipo del reino. Esto dice el Señor: te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Llama al otro siervo, al hijo de Hilcías, le vestiré tu túnica, te ceñiré tu banda y te traspasaré tus poderes. Será un padre, tendrá la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra nadie lo cerrará, y lo que él cierre nadie lo abrirá. Repito, podía ser un traspaso formal o jurídico de unos poderes o de una profesión. Pero resulta que este texto va a aparecer después en el Apocalipsis. En Apocalipsis 3:7 dice Juan: al ángel de la iglesia de Filadelfia escríbele: esto dice el Señor, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. De repente, desde el Antiguo Testamento, desde Isaías, engarza este texto apocalíptico y nos habla una vez más la sabiduría de Dios, de este Señor que tiene las llaves de David, que abre y que cierra definitivamente la existencia humana en su poder. Y este mismo texto es el que aparece hoy en el Evangelio cuando Pedro da su testimonio y el Señor le da el poder de abrir y cerrar, de perdonar, de sostener. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esto, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré, de nuevo el texto, las llaves del reino de los cielos, todo lo que haces, etc. Bien. Pero resulta que nosotros estamos en el hoy. Y en este hoy, en este momento, pueden ocurrir y debieran ocurrir dos cosas importantísimas para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí. Y en ese sentido, qué grande la sabiduría divina, si este es un hito decisivo en la historia de su fe y de su vida cristiana. Porque resulta que Jesús, antes de dar todos estos poderes a Pedro y a su iglesia, había preguntado: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dan las versiones, lo que escuchaban, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces, hermanos, como dice un dicho de los españoles, ahí te quiero, escopeta. El secreto de hoy, de esta misa, es: ¿quién dices tú que es Jesús? Te los aseguro que anoche orando me asusté. De mí, no de ustedes, de mí.
Porque caramba, después de toda una vida recorrida tú te preguntas realmente ¿quién es Jesús para mí? Obviamente las respuestas pueden aflorar inmediatamente, claro, el Mesías, el Hijo de Dios, por supuesto, sí, el enviado. Ni tan obvio, porque hay tanta contaminación en la fe que Jesús para muchos es cualquier cosa, o es un poder más, un taumaturgo más, un filósofo o un revolucionario más. Eso también está por ahí, por las calles y por todas partes, y por los medios de comunicación social. Se dicen muchas cosas de Jesús. Yo tengo que preguntarme primero si mi fe está sólida, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero segundo, ¿qué realmente tú representas para mí? Porque si no, no tiene sentido. Precisamente Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y el Señor se alegra porque se lo reveló el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Y a aquel hombre endeble, apasionado, que después lo negaría 3 veces, lo convierte en la roca de su iglesia, en el muro firme, le da la banda de la autoridad, le da las llaves del reino. Entonces, yo me lo preguntaba anoche, y les invito a preguntárselo hoy sencillamente en esta misa, durante toda la misa y ojalá toda la semana. ¿Quién es realmente Jesús para mí? ¿Qué representa en mi vida? Mis líneas conductuales están realmente dirigidas por la palabra del Maestro. Y la otra pregunta, ¿qué es la iglesia o quién es la iglesia para mí? Porque claro, la respuesta inmediatamente es obvia, pues sí, la iglesia es la comunidad de Jesús y el infierno no va a poder contra ella, pero les recomiendo en este momento que se amarren los cinturones, porque voy a leer unos textos de nuestro amado Francisco, que son de verdad que yo me llevé unos bofetones y digo, tengo que compartirlos con mis hermanos, no pueden ser para mí solito, no puedo ser avaricioso. Cuando el Papa le habla, el Pedro de hoy le habla a la iglesia, y no vamos a hablar de lo que la gente dice, de lo que la gente la ataca, de lo que los medios de comunicación hacen, de lo que las sectas sincretistas atacan, sino vamos a meternos a zambullirnos. Así como hoy yo tengo que decir yo, ¿quién es Jesús para mí? Tengo que preguntarme ¿quién es? ¿O qué es la iglesia para mí? Y el Santo Padre está diciendo no a la mundanidad espiritual. Me van a perdonar si la cita es un poco larga, pero yo creo que vale la pena. Nos reunimos para reflexionar. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Toma muchas formas la mundanidad espiritual, de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se inquista. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se conecta con pecados públicos. Aparentemente todo está bien, y por fuera todo parece correcto. Pero si invadiera la iglesia, la mundanidad espiritual, sería infinitamente más desastrosa que cualquier otra mundanidad simplemente moral. Toma tu tomate. Es que esto es lo que tenemos. Hoy tenemos 2 preguntas solemnísimas. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y quién es la iglesia? ¿O quién soy yo como iglesia? Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de 2 maneras profundamente emparentadas. Una es la fascinación del gnosticismo, o sea, del conocimiento espiritual. Una fe encerrada en lo subjetivo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos
que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Sí, tengo una experiencia espiritual, la iglesia, Cristo, cumplo, voy, vengo, soy correcto, estoy en el camino. La otra es la de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo humano. No es posible imaginar que de estas formas espirituales de cristianismo pueda brotar un auténtico dinamismo evangelizador. Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la iglesia. Habla de una liturgia muy bien llevada, de la doctrina, del prestigio de la iglesia, pero sin preocuparles que el evangelio tenga una real inserción en el pueblo de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Y nosotros no nos podemos dar ese riesgo ni ese lujo. Tenemos que ser, por eso hijos y miembros de una iglesia viva. Nos está hablando el Pedro de hoy. En otros, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales o políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embelezo por la dinámica de autoayuda y de realización autorreferencial. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones, o bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadística. Todo lo que dice el Papa, la iglesia no es una ONG, es una comunidad de fe. En un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la iglesia como organización. En todos los casos no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Dónde está el queso y la tostada que decían antes? En este contexto se alimenta la vanagloria de quienes se transforman, se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. Se me acuerda. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? ¿Cómo va el cacheteo? Así negamos nuestra historia de iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, que frase más bella, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. En cambio nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer. Dice el Papa, el pecado del habriaqueísmo, del habría que hacer. Como maestros espirituales y sabios pastorales que señalan desde afuera, cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos
y se obsesiona por la apariencia. Ha replegado la referencia del corazón al horizonte de sus propios intereses y como consecuencia de esto no aprende de sus pecados ni está auténticamente abierto al perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo a la iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Repito, Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. No nos dejemos robar el Evangelio. El gran Papa Pablo VI escribió una encíclica llamada Ecclesia Sua, donde iniciaba preguntándose: Iglesia, ¿qué dices de ti mismo? Pues bien, hoy el Señor te dice: ¿tú qué dices de Jesús? ¿Tú qué dices de la iglesia? Esta es la iglesia contra la cual las fuerzas del demonio y del mal no podrán. La iglesia de hombres y mujeres apasionados por Jesucristo, que han sentido que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tiene las llaves. Esta es la iglesia a la cual yo pertenezco y a quien los poderes del infierno atacan por todos los flancos, pero yo me afianzo en ella porque constitutivamente es muro fuerte con clavo firme, con banda de autoridad, con llaves de la vida y de la muerte, del pasado, del presente y del futuro. Hermanos, el Pedro de hoy nos ha hablado y le está hablando a un pueblo que está sufriendo mucho. Venezuela está sufriendo mucho. No hay para qué decir anécdotas que hagan pintoresca esta afirmación, porque cada uno viene cargado de ellas. Estamos sufriendo indignación, limitación, impotencia, miedo, frustración. Pero venimos a la casa del Padre, no simplemente a cargar pilas, a algo mucho más fuerte, a enraizar la vida. Nuestro pueblo, este pueblo que sufre, es creyente. Cree, unos de una manera, otros de otra, humildemente en Jesucristo, y cree en la iglesia. Pero nosotros, desde este mensaje, es el texto de espiritualidad más grande que se ha escrito en los últimos siglos de la historia. La Evangelii Gaudium, por favor, léanlo. Pero nosotros hemos venido, repito, no solo a cargar pilas, sino a tomar decisiones, porque el sufrimiento de este país y el sufrimiento del mundo, de Gaza y de Jerusalén, el sufrimiento de Irak, el sufrimiento de Ucrania, el sufrimiento por el ébola en África, la sacudida que está viviendo la humanidad, esto se levanta con la fuerza del Espíritu. Hombres y mujeres que le hayan dicho sí a Jesucristo. No Jesucristo como un condimento pseudoespiritual o sociológico, no como un condimento tradicional, sino como mi vida. Y por eso hoy pídanle en esta misa: sacúdeme, Jesús, por dentro, y haz que yo realmente opte por ti. Y al optar por ti, haz, Señor, que yo opte por lo que tú dijiste, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mía, la de Jesús, la de todos, pero sobre todo la de Jesús,
Porque si yo opto por la comunidad de fe y opto por unas decisiones fundamentales que sacudan cualquier mundanidad espiritual que me puedan estar, digámoslo así, nublando el ánimo y el espíritu, las cosas van a cambiar. Qué grande, decía San Pablo, qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, qué impenetrables sus designios e incomprensibles sus caminos. No nos creamos solo víctimas, no nos creamos que qué terrible lo que nos está pasando. Preguntémonos, Señor, ¿qué nos estás diciendo? ¿Por qué en este momento estamos pasando por aquí? ¿Qué nos dices tú, Jesús? ¿Qué nos dices a nosotros que creemos en ti y que estamos en la nave de la iglesia con el timón de Pedro, sabiendo que vamos abriendo surcos amplios y densos de futuro, de esperanza? No, este mensaje no solo no es negativo, este mensaje no es solo apabullante, este mensaje es el mensaje de la alegría, de la esperanza, porque estamos fundados en la fe de Jesucristo, porque creemos, porque tenemos un espíritu, porque el propio silencio profundo con que ustedes están escuchando indica que tienen un espíritu despierto a la verdad, al amor, a la lucha, a la paz, a la alegría profunda por en medio del dolor, a la consumación de toda existencia humana en Jesucristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, sumergidos en Cristo, hermanos, benditos en Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Jesucristo, que nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que son atribulados. Que así sea. Amén. Qué bello que Jesús escogió a Pedro, porque así nosotros nos sentimos posibilitados de cumplir nuestra misión. No importa que seamos apasionados y débiles, no importa que muchas veces neguemos, siempre que el corazón esté encendido en la dirección del corazón de Cristo. Por eso en este momento, cuando recitemos el credo, vamos a hacerlo de todo corazón, poniendo aquí a nuestra familia, a los seres queridos que Dios nos regaló para que camináramos juntos, a nuestras comunidades de fe, a nuestro país y a nuestro mundo, sabiendo que con esa fe las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Creo en un solo Dios,